Nosotros vamos a leer varios versículos bíblicos hoy, pero antes de comenzar quiero hablarle a la iglesia de algo. Y es, en mi corazón me pesa hablar de esto porque ¿alguna vez alguien te ha preguntado si le quieres ayudar al diablo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho a ti, te gustaría facilitar la obra del enemigo? ¿Te gustaría ser socio del diablo? ¿Alguien te ha preguntado algo así? ¿Cuál sería su respuesta? Si alguien te pregunta, ¿quieres ser socio del diablo? ¿Quieres ser facilitador del enemigo? ¿Quieres apoyar el plan del enemigo? ¿Qué usted diría? No. Me imagino, si usted es un creyente maduro, si usted conoce quién es Dios y qué es lo que Cristo hizo por ti, su respuesta sería un irrevocable no, no. Te reprendo. ¿Verdad, Gloria? Pero ¿sabes lo que me rasco la cabeza? Porque recientemente, no sé si es porque ya me estoy cansando ya de la misma pregunta, pero me pesa en el corazón de que muchas personas, creyentes de hace tiempo, creyentes que uno diría tiene madurez por los años que llevan en la iglesia, me han preguntado, pastor, ¿debemos de celebrar la Navidad? ¿Debemos de hacer un alto a nuestra rutina diaria para compartir en las tradiciones navideñas? Y yo me hago la pregunta, ¿por qué esta persona me está haciendo la pregunta? Y cuando hago mi investigación y le digo, antes de yo contestarte, quiero hacerte esta pregunta. ¿Usted quiere facilitar la agenda del enemigo? Y ellos me miran y dicen, no, con los ojos bien grandes, no. Digo, con usted hacerme esa pregunta y usted apoyar el pensar de que la Navidad es algo que no se debería de celebrar, déjame darle a usted varios puntos que quiero que usted observe. Detrás de esta proyección hay una cruz. Ahí hay una cruz. ¿Qué más tenemos aquí? El símbolo de la cruz es un símbolo feo. No. El símbolo de la cruz es algo feo. Porque el símbolo de la cruz es un método de cómo matar a una persona. Es equivalente a lo que es una silla de electricidad de hoy en día. Una manera de cómo matar a una persona. Imagínese por un momento usted vivir en los tiempos de Jesús. La cruz no era nada de agradable. La imagen de la cruz es algo feo. La imagen de la cruz es algo horrible, sangrienta. No hay nada bello en la cruz. Ah, pastor, pues entonces ¿por qué lo ponemos aquí en el cristal? ¿Por qué los hermanos compran sus crucecitas? ¿Por qué, pastor, ponemos cruces para simbolizar la iglesia? Porque Cristo puede redimir lo feo. Porque Cristo puede redimir lo horrible, lo vil y transformarlo en algo lindo, bello, digno de ser admirado. Cuando vemos a la cruz, lo que realmente estamos viendo no es lo que la cruz en sí significaba. Vemos lo que Cristo hizo en la cruz. Vemos el poder redentor de Cristo en la cruz. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿debemos de celebrar la Navidad? Porque la Navidad, y me empiezan a hablar de historia, porque la Navidad, el 25 de diciembre, era un día pagano, y ese día se usaba para esto y para aquello. Después, en el 1900, qué sé yo qué, el Papa cambió ese día para hacer algo festivo para la iglesia, así cambiándolo de lo pagano a lo santo. ¿Usted cree que eso es bueno, pastor? ¿Usted cree que...? Y ¿sabe lo que yo me hago la pregunta? ¿Por qué Cristo no puede redimir un día? ¿Por qué el poder de Cristo y la razón de quién es Él no puede redimir un momento? Yo sé, y esto es verídico, yo sé que Cristo no nació en un 25 de diciembre.
Yo sé que en la historia, el día y esta época era una época bastante llena de fiestas paganas. Por eso nosotros usamos mucho verde y rojo, porque eran colores vivos de la naturaleza que usaban mucho los paganos en sus fiestas. Pero ¿por qué nosotros aceptamos la tradición, pastor? ¿Por qué nosotros usamos este día? Mi pregunta es, ¿por qué no? Si el mundo me abre las puertas y me dice, este día hábleme de Jesús, ¿por qué entonces yo voy a cerrar las puertas y decir, yo no voy a celebrar lo que estoy pagano? Yo voy a decir, si quieres hablar de Jesús, qué bueno, gracias por darme la puerta abierta, gracias por darme la luz verde. Voy a usar la oportunidad de hablar de Jesús. Número uno, Cristo puede redimir el día. Cristo puede redimir la temporada. Cristo puede redimir las tradiciones. Número dos, si el mundo nos da la oportunidad de esta época de hablar de Jesús, donde ya la gente es tan sensitivo a lo que es la escena de la natividad, lo que es sensitivo el mensaje del ángel Gabriel a María, lo que es sensitivo la jornada que José tuvo que hacer. Si el mundo está sensitivo a eso y me dice, hábleme de la historia, la iglesia debe ser el primero que dice, te voy a hablar de la historia. Pero tenemos creyentes que dicen, yo no voy a celebrar la Navidad porque la Biblia no me dice que celebre la Navidad. La Biblia no dice muchas cosas. La Biblia no dice que tenemos que reunirnos específicamente el domingo. La Biblia no dice que específicamente tenemos que celebrar Día de Acción de Gracia, ni el Día del Pastor. La Biblia específicamente no dice que tenemos que tener específicos ministerios para cada función y líder para cada capacidad de esa función. No, la Biblia no habla de eso. La realidad es que la Biblia nos dice a nosotros, tenemos que guardar principios. La Biblia nos dice que tenemos que guardar principios de la fe que nos llevan a un nivel más alto de santidad y que nos hacen parecer más a Jesús. La realidad es que la opinión popular nunca debe de sustituir lo que es principio. Después que nosotros podemos celebrar con principios bíblicos, debemos de aprovechar esta oportunidad de hablar de Cristo. Debemos de usar esta oportunidad para enseñar a nuestros hijos lo que es el dar y el recibir. Debemos de enseñar a nuestros hijos que esta época linda es para estar en familia. Nada de eso es malo. Todo eso nos puede enseñar principios. Así que antes de yo empezar a predicar, yo necesitaba sacar eso del pecho. Porque algunos de ustedes me preguntaban, pastor, ¿qué usted piensa del árbol? Pastor, ¿qué tú piensas del hombre rojito, gordito, que ríe mucho? Pastor, ¿qué tú piensas de...? ¿Y sabes lo que yo digo? Cristo redime todo. Cristo puede redimir el día. Después que nosotros siempre nos guardemos nuestros principios, no hay nada malo en celebrar la Navidad. Eso sí, si usted quiere saber lo que yo pienso del gordito rojito que se ríe mucho, hábleme después del culto. La madurez en Cristo es aprender a navegar los extremos. Había un tiempo en la iglesia donde ver a un pastor con barba, eso era algo diabólico. Ver a un pastor sin corbata en el altar, eso era pecado. Pero gracias a Dios que hemos aprendido a navegar los extremos. Amén. Como cristianos tenemos que aprender a cómo navegar los extremos. No todo es bueno, déjame decirlo. No todo es bueno. Hay tradiciones que tenemos que tener mucho cuidado, porque usamos la tradición, usamos el tiempo para darle excusa a malos hábitos, darle excusa a prestarnos para fiestas que no nos bendicen, a prestarnos para ciertas cosas que no nos bendicen como iglesia. Así que no todo lo que hacemos es bueno. Por eso usted tiene que guardar sus principios y saber cómo navegar los extremos. Amén. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Amén. Busque su Biblia, Isaías capítulo 9. Y vamos a leer varios versículos hoy. Así que yo le pido que sean pacientes conmigo. Yo te prometo que no voy a predicar largo,
sino que la lectura que quiero leer lo quiero sacar directamente de la palabra de Dios. ¿Qué tal si estamos de pies? Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 9, del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios más de 400 años antes que naciera el Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ahora vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Cuando lo tengan, díganme. Lucas 1. Lucas capítulo 1, vamos al versículo 30. Isaías profetizó 400 años antes que este momento pasare, y ahora está el momento pasando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vayamos al capítulo 2 de Lucas. Mismo libro, capítulo 2, Lucas 2, versículo 8. Mira lo que pasa. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí te doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pastor, esto es mucho, todavía no he terminado. Vayan a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, el principio del capítulo hace un repaso de cuando los magos vinieron a visitar al niño Jesús. Y en el versículo 5, mira lo que dice. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vayamos al versículo 10. Y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron.
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisado por revelación con sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a sus tierras por otro camino. Que Dios bendiga su santa palabra. Se pueden sentar. Qué lindo es Dios. Mira a tu hermano y dile promesa cumplida. Sí, dile promesa cumplida. La Navidad en su totalidad, cuando vemos el cuadro grande, vemos que la Navidad es una promesa cumplida profética para nuestra vida hoy y para la vida de aquellos que vivieron en el momento del nacimiento. La Navidad es mucho más que una temporada de celebración. Honestamente, es la encarnación de este cumplimiento de la palabra profética de Dios. Los teólogos dicen que más de 400 a 700 años que naciera Cristo, Isaías declaró las palabras, porque un hijo nos ha de nacer. Esto no se trataba de algo poético, esto no se trataba de una esperanza poética. Esto era la seguridad divina de que el plan de Dios se tenía que cumplir y que había un plan de redención para cada alma, para el mundo entero. Y hoy yo quiero reflexionar sobre unos puntos de la Navidad que nos dice que Dios siempre cumple con sus promesas. Dile a tu vecino, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Esta palabra profética fue hablada en un momento de oscuridad. Y Dios tiene esto lindo de Él, que muchas veces cuando la tormenta está, los discípulos cuentan de que había una tormenta en el mar de Galilea y ellos se veían que el barco se iba a hundir. Y en el momento que ellos dicen el barco se hunde, tenemos que despertar a Jesús. Jesús está durmiendo en medio de una tormenta. Algo que vemos de Dios es que no importa cuán oscuro esté, Dios siempre cuando habla paz y habla esperanza. Vemos que cuando Jesús está en la barca, va a ser imposible que esa barca se hunde. Si Él está durmiendo, yo estoy tranquilo. En el aspecto de la humanidad del hombre, cuando las cosas se ponen oscuras, cuando las cosas se ponen feas, nosotros nos damos ansiedad. Empezamos a recorrer todas las posibles soluciones al problema. Jesús, reflejando la esperanza de Dios para este mundo, desde un principio, era la luz en medio de toda esa oscuridad del hombre. La profecía de Isaías llegó en un momento de desesperación nacional. Israel estaba pasando por un momento bien difícil, oscuro. Y en su momento difícil, en su momento oscuro, donde su tierra estaba siendo amenazada, donde su liderazgo estaba defectuosa, donde su futuro era incierto, el pueblo de Israel, en medio de esta oscuridad, ve que Dios habla esperanza a través de Cristo Jesús. Porque un niño nos va a nacer. Porque un niño gobernará nuestro pueblo. Porque un niño será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Esta declaración no dependía de la acción o de la circunstancia humana. Era el plan soberano de Dios redimir al hombre, sacarnos de la oscuridad. Porque muchos de nosotros podemos sentirnos rodeados de oscuridad. Muchos de nosotros podemos sentirnos que tenemos luchas personales, desafíos sociales. Pensamos que nuestra oración no tiene una respuesta. Pero la Navidad nos recuerda que la promesa de Dios, aunque se ve todo oscuro, todavía hay esperanza. La Navidad nos enseña que la palabra de Dios es perfecto y viene a su tiempo. En el momento Israel quizás no entendía las palabras de Isaías, pero cuando Cristo nace,
Mira lo interesante. Cuando Cristo nace, el mundo entero cambia. El mundo entero cambia a la llegada de Jesús. Y el pueblo de Israel es rescatado de esta oscuridad que lo maltrataba. El cumplimiento de esa palabra, Jesús hecho carne, fue toda una realidad cuando Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra fue hecha carne. Y me encanta porque cuando los ángeles hablan con los pastores que están velando su rebaño durante la noche, dice, te traigo buena noticia, porque hoy te ha nacido el Salvador. Lo que mucha gente no entiende es que el mismo ángel está diciendo las palabras de Isaías, reflexionando, si ustedes saben su historia, Dios dijo una palabra y hoy se cumple esa palabra. El nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento histórico, fue una interrupción divina. Sí, usé esa palabra correctamente. Fue una interrupción divina, no una intervención. No, Dios interrumpió lo que estaba pasando en el momento. El cielo invadió la tierra y la eternidad entró en el tiempo. Cuando Cristo nace, la palabra de Dios se hizo carne, lo que demuestra que ninguna profecía cae al suelo sin cumplirse. Aquí está Herodes, el rey de Israel. Aquí está Herodes. Y cuando llegan los reyes magos, y los reyes magos dicen, ¿dónde está el niño para nosotros adorarlo? ¿Qué es lo que la palabra habla de Herodes? Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes no entendía lo que hablaban los magos, porque Herodes estaba tan ocupado construyendo su propio reino. Herodes estaba tan preocupado con los planes que él tenía, que cuando Dios viene, interrumpe lo que él está haciendo. ¿Y cuántas veces eso nos pasa a nosotros? Que estamos con nuestros propios planes. Estamos construyendo nuestros propios reinos personales. Oh, yo tengo un negocio. Esto tiene que correr. No, mi familia es primero. Esto es lo que tiene que suceder. Y estamos planificando lo lindo de la Navidad, comprando nuestros regalos, pasando tiempo con la familia. Y hacemos todo sin entender la razón por la cual estamos celebrando. Aquí está Herodes sentado en el trono de David, en Jerusalén, construyendo su propio reino. Y cuando los magos dicen, el rey ha nacido, Herodes está confundido, turbado, y toda Jerusalén con él, porque ellos veían y ven a Cristo Jesús como una inconveniencia general. Pero llegó ahora. Ahora tenía que llegar. Es que estoy construyendo esto y esto es importante. Yo puse mucho oro, mucha plata en esta inversión y ahora con Cristo. Cristo no puede esperar un poco. Y eso nos pasa individualmente todo el año. Nos ha nacido un niño. La palabra fue hecha carne. La promesa está sobre nosotros. Pero estamos tan ocupados con construir nuestros propios reinos que no podemos ver las promesas que se están cumpliendo. No podemos ver las promesas que Dios nos ha dado. La Navidad es un momento para tú, en inglés hay una palabra que se llama recalibrar tu GPS interno. ¿Cuál es tu norte? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te da a ti la motivación de seguir adelante? Muchas veces en nuestra vida nos perdemos porque no podemos recalibrar ese GPS interno
que dice cuál es nuestro norte. Esto es triste lo que voy a decir, pero una realidad. Cuando yo entré en el pastorado por primera vez en una función a tiempo completo, como lo hice con ustedes, que vine aquí para ser el pastor oficial de esta iglesia a tiempo completo, toda mi vida está rodeada de atender este ministerio. Cuando yo llegué a este lugar, me hice amigo de un par de pastores que conozco de esta área y empecé a preguntarle qué consejo usted le puede dar a un pastor joven de la área. Hay un pastor que yo lo quiero mucho, que me conoce desde cuando yo era novio de la pastora. Y él me dijo, que tu norte siempre sea Cristo Jesús. Y que siempre cuando vengas a la iglesia, cuando estés en los trámites de día a día, nunca olvides por qué el Señor te llevó aquí. Porque va a llegar un día que si te desenfocas de ese norte, vas a pastorear apartado. Te vas a olvidar orar. Te vas a olvidar a prepararte. Te vas a olvidar de amar a la gente. Vas a olvidar de lo que es tu caminar personal con Dios. Si eso tú no lo cuidas, vas a ser un pastor apartado. Y déjame decirte, José, hay muchos pastores que andan apartados pastoreando iglesias. Porque se han desenfocado su norte. Si esos son los pastores, yo me imagino las ovejas. Si yo no me enfoco todos los días en tener un tiempo por lo menos de orar, leer mi palabra, conectarme con los hermanos, no para ser el pastor, sino para mi bien personal. Yo necesito leer la palabra no porque me conviene, porque es vocación. No, yo tengo que hacerlo porque es mi devoción. Yo tengo que orar no porque es mi vocación, porque le toca al pastor a veces orar por un recién nacido, orar por un matrimonio roto, orar por la iglesia y para que Dios bendiga la iglesia. Parte de mi vocación es de orar, pero yo también tengo que orar para mi devoción. Señor, dame la fuerza a mí, dame la sabiduría a mí. Señor, yo te necesito. Señor, yo soy nada sin ti. Tú sabes, oh Dios, lo que pesa en mi corazón. Yo tengo que doblar rodillas para entregarme a Dios en devoción, no en vocación. Si no hago eso, seré como un pastor apartado, que no le voy a servir a ustedes porque todo dentro de mí está vacío. Por eso yo le tengo que dar prioridad a lo que es el mensaje de la Navidad. Cristo Jesús. ¿Dónde está la estrella? ¿Qué es lo que te está guiando? ¿A dónde tú diriges tu vida? Cada uno de nosotros tenemos que hacer un alto y recalibrar nuestro GPS para mirar dónde está Jesús. ¿Dónde está Él en nuestra lista de prioridades? Y yo le he enseñado a esta iglesia esta palabra: sea intencional. Sea intencional. Si eres intencional para hacer un tiempo para tú beber tu café por la mañana, yo conozco un par de ustedes, y par de ustedes, si no tienen su café por la mañana, se vuelven locos. Hacen su tiempo y dicen, yo necesito mi café. Pues de esa misma forma, crea una lista de prioridad de intención. Cuando tome mi café, voy a tomar esos 5 minutos para hablar con Dios, para leer mi palabra. Antes de yo acostarme a dormir, si usted se acostumbra de estar en tu teléfono viendo videos, o quizás viendo televisión, o haciendo algo que te gusta, pues haz una lista de prioridad. Antes de yo hacer eso, voy a tomar 10 minutos para leer la palabra, orar y ser intencional. Crecer en Dios, ser maduro en la fe, no es algo que uno nace así. Uno no nace orando, uno no nace un guerrero de la fe. Esto es algo que lleva disciplina, esto es algo que toma intención de trabajo. Usted necesita trabajar para ser fuerte, usted necesita disciplinarte para ser alguien comprometido con la palabra de Dios. Esto no
Se lo dije la semana pasada, en el Caribe tenemos un refrán que dice: con la boca es un mamey. Con la boca tú te puedes comprometer, pero si con acciones usted no lo demuestra, pues no valió nada lo que usted dijo. Usted me tiene que demostrar tu compromiso, demostrar tu devoción. Dios va a cumplir su palabra, pero Él necesita que también nosotros reconozcamos esa palabra cumplida. Y hay un poder en esa palabra, un poder para transformar nuestra vida, un poder para transformar nuestra comunidad. ¿Sabía usted? Y esto, una vez mi pastor dijo esto, y par de hermanos se molestaron con mi pastor porque eran de esta gente que quiere que la iglesia esté en todo aspecto político del gobierno. Y mi pastor dijo estas palabras. Mi pastor dijo: ¿sabía usted que Jesús no vino para hacer cambios sociales? Jesús no vino para establecer un gobierno de bienestar. Y había un par de hermanos de la iglesia que pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Si Jesús se preocupaba por el pobre, Jesús se preocupaba por aquel que no tenía. Pastor, ¿cómo usted va a decir que Jesús no vino para hacer cambios sociales? Y mi pastor dijo algo que revolucionó mi manera de pensar. Y quizá esto también te puede tocar. Es verdad, la Biblia nos enseña que Jesús no vino para establecer un gobierno de bienestar. Jesús se estableció para cambiar el mundo una vida a la vez. Cada vez que Jesús hablaba y alguien decía: te quiero seguir, cada vez que alguien venía a los discípulos y le daban su vida a Cristo Jesús y se bautizaban y se cambiaban, esa persona en torno cambiaba su familia. El padre se convertía, la mujer y sus hijos se convertían. Y si la mujer y los hijos se convertían, pues los amigos de la mujer, de los hijos del hombre, se convertían también, porque empezaron a ver frutos en la familia. ¿Y qué pasa? Uno a uno, familia por familia, la comunidad empezó a cambiar porque las vidas estaban siendo cambiadas. No porque Jesús quería hacer olas de cambios sociales. No, Jesús tocaba un corazón a la vez. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra sociedad. Un corazón a la vez. La paz no viene por falta de conflicto. La Biblia, cuando habla de paz, no está hablando de estar en una área libre de conflicto. La Biblia, cuando habla de la paz, habla de la conexión que usted tiene con Cristo Jesús. La tormenta quizás va a venir, pero va a haber paz porque Cristo está en la barca. Va a estar oscuro, usted quizás no puede ver, pero va a haber paz porque Cristo puede alumbrar la oscuridad. La paz no viene porque usted va a estar libre de conflicto. La paz viene porque usted está conectado a Cristo Jesús. ¿Sabe lo lindo que es eso? Lo lindo que es reconocer que yo no tengo que solucionar todo. Yo me vuelvo loco si tengo que solucionar todo. Yo soy una persona naturalmente ansiosa. Yo tengo que ver, a veces yo estoy mirando las cinco patas del gato. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos tener esta opción? ¿Por qué? Y mi esposa a veces me tiene que decir: papi, tranquilo, suave. Porque me pongo ansioso queriendo mirar todas las opciones. Cuando en la realidad mi paz no viene con mirar todas las opciones. Mi paz viene sabiendo que Cristo está en la barca. Sabiendo que Cristo está conmigo. Y si tengo a Cristo, tengo paz. Por eso cantaban nuestros viejos: si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Porque Cristo no falla.
Su palabra se cumple y Él nos da paz. En un mundo tocado por la división, en un mundo desesperado, la Navidad nos enseña que en medio del caos, en medio de división, en medio de lo que quizás puede ser persecución, Cristo es el Rey de la paz. Y como seguidores de Cristo, nosotros somos sus embajadores. Nosotros somos sus discípulos, portadores de su promesa profética de transformar vidas y de naciones a través de su amor y de su verdad. Déjame hacerte una pregunta, y una pregunta retórica, hazlo en tu mente. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo te encontró? ¿Dónde estabas tú cuando Cristo tocó a las puertas de tu corazón? Where were you when Jesus touched your heart for the first time? ¿Dónde estabas cuando Cristo tocó tu corazón por primera vez? Ahora, si tú pudieras decirle a alguien qué fue lo que Cristo hizo por ti, ¿dónde tú estabas? Pues quizás una Margarita le diría: yo era una religiosa católica que yo venía a la misa todos los días. Yo hacía esto, pero yo no tenía paz en mi corazón. Yo hacía todo por tradición, pero yo no tenía relación. Y ahora que Cristo ha tocado mi corazón, puedo decir que en mi hogar hay paz. He visto milagros en la vida de mi esposo. A mi esposo le dijeron que tenía cáncer y Dios lo sanó. A mi hija le dijeron que tenía autismo y Dios la sanó. A mi vida me quiso tocar plaga, pero a mi puerta no llegó. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo llegó a tu corazón? Quizás tú dices: yo no tenía iglesia, no tengo familia cercana que adora a Dios como yo adoro. Yo de muy lejos estaba viendo en televisión una iglesia en la Florida que me estaba bendiciendo y yo me conecté. Y yo no tenía un hogar, no tenía una iglesia, no tenía hermanos. Y un día el Señor tocó a mi puerta y me envió un pastor joven de esa misma iglesia que yo estaba viendo por televisión. Y él llegó a la ciudad, a la comunidad donde yo asisto. Ahora puedo decir: tengo casa, tengo iglesia, tengo familia. ¿Verdad, Beatriz? ¿Verdad, Irene? Tú debes decir que tú viniste de un pueblo a otra nación extranjera. Y tú vas a decir: wow, qué lindo es ser conectado a algo mucho más grande que yo. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo tocó las puertas de tu corazón? Cuando yo miro esta iglesia, yo veo los milagros de Dios. Yo veo en Enrique que a pesar de las dificultades que él tenía en principio, puede decir: aunque mi esposa estaba primero, aunque mis hijos estaban primero y yo luchaba, ahora puedo ver lo que ellos me estaban diciendo. Porque a través del testimonio de ellos fue que Enrique empezó a llegar a la iglesia. ¿Cierto? Cada uno de ustedes tiene una historia particular con Dios. Cada uno de ustedes pueden decir: Dios a mí me tocó, Cristo hizo. Usted llena el espacio. Cada uno de nosotros somos embajadores del mensaje de la Navidad. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo usted va a llegar a un mundo perdido? ¿Cómo usted va a predicar un evangelio? El evangelio de Cristo. Eso es simple. Simplemente diga lo que Cristo hizo por ti. Usted no tiene que inventar un sermón de 5 puntos, de 3 puntos. Usted no tiene que ser bien elaborada con tu respuesta. Esto no está en mi nota, pero yo le dije que yo he luchado mucho con la ansiedad. La ansiedad al punto donde por un tiempo a mí me daban unos ataques de pánico tan fuertes que yo me desmayaba. Mi pastor, mis amigos te pueden decir que cuando se hablaba de Joselito, ese soy yo,
cuando se hablaba de Joselito, se hablaba de alguien que era neurótico, porque yo era inquieto, yo quería estar en todo baile de gallina, yo quería tocar en cada concierto, quería tocar en cada evento, quería ayudar en cualquier cosa, poniendo mesa, quería hacer de todo un poco. Y la palabra que yo más odiaba era el no. Y el no puede bendecir, porque el no te puede decir establecer límites saludables. Pero yo era un hombre que siempre decía que sí, era un joven que siempre decía que sí, a todo le decía que sí. Está bien, estoy ahí, sí, está bien, estoy ahí, sí. Y yo decía sí a todo y eso me cargaba, más me cargaba, más me cargaba. Para hacer una historia larga, corta. Aunque yo era un joven ansioso, neurótico, como usted lo quiera decir, yo amaba a Dios con todo mi corazón. Yo amaba a Dios. Yo amo a Dios. Un día, saliendo de un ensayo de la iglesia, en mi iglesia antes había unos escalones. Cuando usted salía del templo, había unos escalones, como 7 escalones, para llegar abajo. Y cuando yo estaba saliendo de la iglesia y tomé como los primeros 2 escalones, a mí me entró un ataque de pánico terrible. Porque en ese momento yo estaba pensando en un examen final que yo tenía que escoger, un examen final que tenía que tomar en la escuela. Estaba pensando en una clase de piano que yo tenía que hacer. Estaba pensando en estudios bíblicos que yo estaba preparando para los jóvenes. Estaba pensando en muchas cosas. Y en ese momento, como todo eso me atacó fuerte. Y yo saliendo de la iglesia, calladito, yo pensando, y de momento como la respiración me faltaba, empecé a temblar. Y como en la segunda o tercera escalón, me desmayé y se me olvidó completamente de donde yo estaba. Alguien, no sé quién fue, que me recogió en sus brazos antes de yo caer. Y lo único que yo me acuerdo es que yo traté como de levantar los ojos para arriba porque no podía respirar, estaba en ese ataque de pánico. Y mi pastor me miraba y mi pastor le decía: José, respira, José, todo va a estar bien. José, respira, todo va a estar bien. En ese momento había un joven que se había recién convertido en la iglesia, que se llama Enrique González, que con mucho cariño le llamamos Quique. Pues Enrique me estaba viendo, Quique me estaba viendo, y él recién había convertido. Y él me está mirando, y todo el mundo de la iglesia está orando por mí porque no sabe lo que está pasando. Y están orando por mí. Y él cuenta, y él me lo dice, él era mi barbero, no es ahora. Él era mi barbero por muchos años. Y él me dijo a mí, cuando te vi, Joselito, que estaba en el piso y que no podía casi ni respirar, yo siempre me recuerdo que en ese momento yo te veía y lo único que salía de tu boca era: Señor, yo te amo. Señor, por favor, líbrame de este dolor. Padre Jesús. Y él cuenta de que cuando yo estaba en ese estado tan débil que yo mismo no me recuerdo, que lo único que yo hacía era recitar escritura y decir alabanzas a Dios. Y él me dijo: hasta el sol de hoy, cuando yo estoy en problemas, cuando estoy en necesidad, esa imagen vuelve a mi memoria, José. Lo que Cristo hizo por ti en ese momento, y yo vi cómo tú te levantaste y cuando te llevaron, eso me tocó tanto que hasta el sol de hoy, cada vez que yo pienso dejar la iglesia o cada vez que yo pienso que estoy en un lugar malo, pienso en ese joven. Él es mucho más, él es mayor que yo. Y él dice: yo pienso en ese joven que lo único que él decía eran alabanzas a Dios en medio del ataque que él tenía. Usted no sabe lo mucho que tú le puedes tocar a la vida de una persona simplemente siendo quien tú eres. Tú no tienes que preparar mensajes, aunque debes de preparar mensajes, pero tú no tienes que preparar mensajes. Tú no tienes que ser elaborado o elocuente con tus palabras, aunque es bueno prepararte y es bueno educarse. Simplemente sé tú. Just be you. Sé quién tú eres y deja que Cristo y el mensaje de la Navidad brille en ti. Amén. Y por último, y con esto los dejo, la Navidad es un desafío profético para nosotros, porque también, aunque sabemos que Jesús fue profetizado, vino como un niño, creció y murió por nuestros pecados, la realidad es que nosotros tenemos que colaborar con esa profecía.
Colaborar con saber que Él vino, Él fue y Él también regresará. A mí siempre me encanta la respuesta de María con el ángel Gabriel. Gabriel le dice a María, vas a dar a luz a un hijo. ¿Estás dispuesta a sacrificarte a una vida de burla, a un tiempo de ser juzgada? Porque cuando el ángel le dice a María, usted va a dar a luz a un hijo y él será el hijo de Dios, todo eso suena muy lindo. Pero si eres tú María y te pones a pensar en lo que el ángel te está diciendo, todo eso suena muy lindo, pero lo que el ángel le está diciendo, María, estás preparada para que te burlen, estás preparada para que te juzguen, estás preparada para que te maltraten, estás preparada para que te digan mentirosa, estás preparada para que tú te sientas como una loca, estás preparada para todo eso, María. Y la realidad, me encanta la respuesta de María, porque María le dice al ángel y le dice a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo soy tu sierva. Si vamos a aceptar el mensaje de la Navidad y decir, ¿sabes qué? Él vino. Dios profetizó que Él vino. Pero también Dios profetizó que Él vuelve otra vez. Él dijo, yo vuelvo otra vez. Y eso significa que tenemos que colaborar con esa profecía. Si Él vuelve otra vez, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Nos toca preparar. Nos toca ser la iglesia sana, limpia y sin mancha que Él nos manda a hacer. De predicar el evangelio en toda Jerusalén, Judea, Samaria y a los fines del mundo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues mi pregunta a la iglesia hoy es que si el niño nos ha nacido, si el niño cumplió con su promesa, si el niño hizo todo lo que él iba a hacer y ahora él dice, volveré, ¿qué hacemos con eso? La Navidad es un recordatorio profético de que el rey vino, pero el rey también volverá. El niño es nacido en un pesebre y regresará como un rey poderoso, victorioso. Hasta ese día, nosotros siempre vamos a vivir en la tensión de que cada día nos acerca más y más a su llegada, más y más hasta su regreso. Así que yo le pido a la iglesia que esté de pie conmigo. Este mensaje es un mensaje que se ha predicado por tantos años. Y cada predicador, cada pastor quizás no le va a decir esto, pero yo se lo voy a decir. Preparar un mensaje de Navidad es honestamente una de las cosas más difíciles para un pastor. Pero también es una de las cosas más simples, para un predicador. Es lo más difícil y lo más simple. Porque el mensaje es simple. Cristo nació. Debemos de celebrar su llegada. Cristo cumplió con su promesa profética. Cristo nació para salvar al mundo. Eso es simple, eso se ve. Pero después de predicarlo, esta es la segunda vez como pastor que predico de la Navidad. Y mi corazón es estar con ustedes hasta que yo muera o hasta que Dios diga. Así que a mí me faltan bastantes años para yo predicarle el mismo mensaje de la Navidad. Y la atención mía siempre va a ser cómo yo puedo traer una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra diferente, pero que sea lo mismo. La realidad, aunque para cada predicador predicar un mensaje de Navidad que sea creativo, diferente, algo que sea fresco, es lo ideal porque queremos traer algo lindo para la iglesia. Pero muchas veces lo simple y lo básico
es lo más que se necesita. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? El niño nació y el niño volverá. ¿Cuál es tu compromiso con esa realidad? Si casi 400 a 700 años fue profetizado que Él iba a venir y Dios cumplió con esa palabra y Cristo hizo y transformó el mundo con sus enseñanzas, ¿qué hacemos con la profecía que Él dice que Él va a volver? Y cuando Él vuelva, Él está buscando una iglesia santa, una iglesia redimida, una iglesia que refleja los principios que Él nos dejó. Si la primera vez Él lo cumplió, pues yo creo con todo mi corazón, y la Biblia lo afirma, que Él volverá y Él buscará esa iglesia. Yo quiero ser partícipe de eso y yo quiero colaborar con ese mensaje. Iglesia, cierre sus ojos. Quiero orar contigo. Y voy a hacer un llamado simple, básico. Si Cristo vino y nació en una pequeña aldea de Belén, si Él cumplió todas las profecías sobre su nacimiento y lo hizo a la pie de la letra, ¿qué debemos de esperar de que cuando Él dice regresará, yo regresaré por la iglesia, regresaré como un rey triunfante, y todo aquel que se ha comprometido conmigo será parte de ese triunfo? Yo te pido con todo mi corazón que seas honesto en este momento. Si tú no has hecho un compromiso con Cristo Jesús, si tú necesitas que Dios toque tu corazón y tú necesitas aceptar el mensaje de la Navidad, que Cristo ha nacido, que Él vino y que Él regresará, ahí donde usted está con todo ojo cerrado, levanta tu mano porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. 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 De Cristo es la Navidad. De Cristo es la Navidad. Señor, yo te presento a estos hermanos que tienen sus manos levantadas. Yo te pido, oh Dios, que tú los toques. Te pido, Señor, que tu presencia esté con ellos. Que ellos puedan vivir el mensaje de Navidad todo el año. Que eres un Dios que cumple promesas. Eres un Dios que cumple promesas. Eres un Dios que sabe el futuro, que conoce mi presente y que peleará para mi mañana. Toca mi corazón. Que yo pueda siempre ser un embajador del mensaje de la Navidad. De que un niño nos ha nacido. Gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Tú eres fiel, Dios. Tú eres fiel, Dios. Dele ese aplauso a Dios. Tú eres fiel, fiel, fiel. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor.